Buenas noches. Al enfrentarse a la boleta, los electores hacen una evaluación retrospectiva y se preguntan, ¿qué has hecho por mí últimamente? Y así emiten su sufragio. Es decir, premian o castigan las gestiones con base en cómo les va en la feria. En los war rooms de los candidatos presidenciales, los consultores lo saben y basados en esto diseñan las propuestas económicas de los candidatos. Los 4 aspirantes coinciden en que el combate a la corrupción podría temperar los altos niveles de pobreza en el país. Y como prometer no empobrece, cada uno ha presentado su oferta de campaña. Ricardo Anaya propuso el ingreso básico, que consiste en que todos los mexicanos reciban periódicamente un ingreso fijo por parte del Estado. También ofreció bajar el IVA y el precio de las gasolinas en los estados de la frontera norte. Andrés Manuel López Obrador dijo que bajaría los impuestos y recortaría el gasto corriente para destinar más recursos a proyectos productivos. José Antonio Meade quiere crear nuevas zonas económicas especiales para incentivar el desarrollo regional. Además, propuso que, de ganar, ningún bebé nacería en pobreza extrema. Margarita Zavala se ha pronunciado por una economía humanista con visión de futuro y a favor de la apertura del libre mercado. Para analizar algunas de las propuestas de los candidatos estarán en consultorio electoral Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, y Juan Ricardo Pérez Escamilla, director de Central Inteligencia Política y uno de los fundadores de Oráculos. Regresamos con nuestro invitado de lujo del día de hoy, el doctor Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandro, por invitarme a platicar. No, al contrario. Oye, Luis Carlos, algunos analistas, politólogos dicen que los electores votan su bolsillo, ¿no? O sea, que votan su cartera, que votan a lo largo de un clivaje de economía personal, ¿no? Y bueno, esto podría ser un proxy para determinar no el resultado, pero la orientación del voto de los ciudadanos hacia algunos electores. ¿Cómo crees que va la economía? Hay como mucho pesimismo. Si te metes a las redes sociales, pues puedes observar que la gente, pues de cierta manera, está decepcionada, hay muchísimas quejas, pero realmente si vemos los indicadores económicos, realmente pues no vamos tan mal. Digo, la inflación pues medianamente se ha controlado, sí se ha aumentado la deuda, el dólar, que pues es un indicador importante para mucha gente, pues medianamente se ha controlado. ¿Cómo está la economía? Pues la economía depende del punto de referencia, está en términos relativos en niveles modestos, satisfactorios. La inflación se salió de control, pero está a la baja, está en 6% aproximadamente. El crecimiento es muy modesto, le puedes decir mediocre, pero anda en 1.92%, mejor que otros países de la región. La confianza del consumidor ha estado variando, pero la confianza no está tan mal. El empleo está en niveles históricos. Nunca en un sexenio se había creado tanto empleo como en estos últimos 3 o 4 años. El tipo de cambio está expectante de lo que va a pasar con NAFTA, y hay posibilidades de que NAFTA se ratifique o se anuncie la ratificación en las próximas 2 o 3 semanas, según algunas fuentes informativas internacionales. De tal forma que yo creo que la gente está mejor en su economía personal que el humor social respecto a los asuntos públicos. Son cosas diferentes. De hecho, yo creo que lo que está apostando el gobierno es que en algún momento del proceso electoral, seguramente semanas antes de la elección, a la gente le entre el temor de decir, a ver, ya tengo mi crédito hipotecario, ya tengo ya estoy cotizando en el IMSS, ya tengo tal, no vaya a ser que un cambio drástico me haga retroceder 40 años, como dice algunas campañas políticas. Entonces, en 2006, la economía estaba en mucho mejor situación que ahora. El empleo no estaba tan sólido como ahora, pero el crecimiento del crédito hipotecario iba en aumento.
estaba mejor la situación económica y ahí claramente la gente votó con el bolsillo y eso hizo que se reeligiera el gobierno. Ahora la economía no está tan bien, pero no está en un desastre sin duda. Bueno, dices dos cosas, cosas muy importantes, me gustaría resaltar dos. Uno, que la gente, por ejemplo, si vemos algunas encuestas, cuando analizamos sus sociodemográficos, vemos, por ejemplo, que las mujeres no están apoyando al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se puede pensar que son adversas al riesgo, digamos, ¿no? Pues porque piensan en sus hijos al emitir su sufragio, etcétera. Y también pues vemos que la clase media pues no solamente el poder adquisitivo ha aumentado, sino que pues puedes planear más financieramente, es decir, puedes adquirir un coche, puedes adquirir un crédito hipotecario, y eso pues, le ha dado estabilidad a la clase media. Entonces, realmente pues la economía pues no va tan mal, digamos, las finanzas personales. Así es, la economía está en una situación positiva modesta, y eso es una realidad. Y reitero, el tema del empleo, que es uno de los temas centrales del electorado. Empleo, seguridad, es el binomio que siempre está presente. El empleo, reitero, está mejor que antes. Mucho de no es empleo nuevo, sino es la formalización de empleo informal, claro, lo cual no está mal tampoco. Claro. Entonces, ese es un tema central. Probablemente si NAFTA se estabiliza o se ratifica en las próximas semanas, los mercados internacionales van a reaccionar positivamente, el tipo de cambio se puede apreciar y eso a lo mejor genera una expectativa, porque ahorita también una cosa es cierta, mucha inversión está detenida. Hay muchos inversionistas que tienen temor de qué va a pasar y han decidido poner los caballos en pausa mientras no saben qué ocurre. Entonces yo creo que la economía está relativamente bien. Lo que no está tan bien todavía es el humor social y ese sí está muy negativo respecto a los asuntos públicos. Por cierto, Alejandro. ¿A qué crees que se deba, Luis Carlos? Se debe a la percepción de abuso del poder de los políticos y de los partidos. Yo creo que ese es el tema central, combinado con el rompimiento del tejido social que se ha dado después de 10 o 15 años de un crecimiento en la violencia. Curiosamente coincide con un momento en donde la felicidad de los mexicanos está mejor que nunca. Es correcto. Todas las encuestas de bienestar subjetivo te dicen que todos muestran satisfacción con su vida personal, pero a la vez todos dicen que están enojados con la situación pública. Dos caras de una misma moneda que a veces parecería contradictorio, pero no lo es. Ahora, también mencionas que hemos crecido, y llevamos así ya lustros, creciendo a tasas moderadas, pero hemos seguido creciendo, digamos, a 2.5, 2, ahorita mencionas 1.9. Y si vemos, por ejemplo, las propuestas de los candidatos, nadie ha dicho, bueno, llevamos lustros creciendo a una tasa del 2% y yo voy a hacer tal o cual cosa, voy a instrumentar tales políticas públicas para empezar a crecer con tasas más elevadas. Y vemos que en el tema de política pública, por ejemplo, de los tres punteros, o digamos de los tres contendientes de los partidos políticos, pues no que sean ocurrencias, pues, pero si evaluamos la política pública, pudiéramos encasillar a estos proyectos como proyectos conservadores o proyectos populistas, ¿no? De cierta manera, por ejemplo, pues Ricardo Anaya, que quiere bajar el IVA y la gasolina en la frontera, cuando pues la gasolina, pues se liberalizó el precio de la gasolina. No, esto sería una medida estatista, una medida intervencionista, ¿no? Pues vemos que Pepe Mit quiere seguir con estos programas de corte corporativo, asistencialistas. También pues Andrés Manuel pues, va en el mismo sentido, las políticas públicas que ha propuesto. Margarita pues ha sido la única que dice pues, yo voy a basar mi proyecto económico en una economía humanista, no sabemos a ciencia cierta qué quiere decir eso, y en el libre mercado, ¿no? Pero los demás se pudieran catalogar dentro de proyectos populistas. Entonces, primero, ¿qué opinión te merece eso? Y en segundo lugar, ¿qué se podría hacer para que México empezara a crecer de manera
pues a una tasa mayor. Bueno, para que México crezca... Si tuvieras tú a algún candidato aquí enfrente, ¿cuáles serían tus recomendaciones de política pública? Lo dicen los estudios del Foro Económico Mundial. El gran problema de México es la calidad de sus instituciones, la deficiente calidad de su Estado de Derecho. Y es el rubro de instituciones donde México aparece en el lugar 120. En el rubro de tamaño de su mercado, creación de empleo, calidad regulatoria, México aparece en el lugar 30, 40, 50. En calidad institucional baja al 130 y eso nos coloca en un nivel de competitividad del número 50 o 55 por ahí. Si nosotros mejoramos la Procuración de Justicia, el Estado de Derecho, las policías, las cárceles, la Procuraduría Fiscal y el combate a la corrupción, en 10 años México sería un país que ofrecería certidumbre jurídica a las inversiones. De hecho, es sorprendente que el nivel de inseguridad, de corrupción, de abuso del poder, de incertidumbre, siga fluyendo tanta inversión en turismo, en la industria maquiladora, en la industria automotriz. Eso quiere decir que si tú mejoras esa parte, en 10 años vas a ser una potencia global. No hay hilo negro que descubrir y además no hay muchas cosas que debas inventar. Todo está dicho. Tienes que mejorar las policías, ahí está la propuesta del mando único. Quieres mejorar la Procuración de Justicia, ahí está la idea de una autonomía de las fiscalías que está en marcha en algunos lugares del país, aunque no a nivel nacional. ¿Quieres combatir la corrupción? Ahí algunos candidatos han dicho cosas, MID ha dicho cosas muy específicas en la materia. De tal forma que no hay que descubrir el hilo, simplemente hay que hacerlo. Y ese me parece que es el tema central. Y la segunda, en mi opinión, es la continuidad de algunas reformas fundamentales. A mí me parece que la reforma energética debe sostenerse en el tiempo. La reforma educativa, que va en la ruta correcta desde mi punto de vista, debe sostenerse y luego acrecentarse y profundizarse. Y así 3 o 4 de esas reformas. Lo de NAFTA no depende tanto de nosotros, pero si eventualmente NAFTA se ratifica con algunas modificaciones, esa es una ancla maravillosa. De tal forma que no creo que haya que inventar cosas que no sabemos ya que hay que hacer, simplemente hay que sostenerlas en el tiempo. Y en el caso del Estado de Derecho, esa sí es, yo creo, Alejandro, la reforma más relevante para la economía, para la política, para la paz social que este país pueda hacer, y es la más difícil y la que nos va a llevar pues un par de generaciones lograr hacerla si empezamos ya. Coincido totalmente contigo, Luis Carlos. Lo que es deseable es que los candidatos tengan o analicen el tema de políticas públicas desde una perspectiva institucional, es decir, qué cambios en el entramado institucional se tienen que hacer para que este país pues sea más justo, que también se obliga a los políticos a rendir cuentas. Déjame darte un comentario porque es muy importante. Quien aparece hoy como candidato puntero, que es López Obrador, tiene una concepción de la justicia para el pueblo. Y esto no tiene nada que ver con la construcción de un Estado de Derecho. Son de hecho cosas diferentes. Él lo que quiere es traer justicia a los más marginados y considera que ese es lo que se debe hacer para compensar la opresión. Pero traer justicia a la forma como se entiende, que es un mecanismo de compensación por lo que han sufrido, a lo mejor no te trae esto que yo estoy hablando, que es otra cosa, es la idea de la legalidad. Para López Obrador la legalidad solamente se debe aplicar a un segmento de la población, pero la legalidad generalizada para él puede crear incluso problemas sociales. Imponer legalidad en un país es muy problemático, porque tiene que ser arriba abajo y no todos quieren. Esta idea de que los corruptos solo están arriba y no abajo es una equivocación histórica, pero es una percepción, digamos, de lucha de clases, de cómo se impone orden y justicia en un país. Yo creo que tienes que aplicarla de manera genérica. Claro, hay que empezar con el ejemplo de arriba, pero es una cuestión universal y no creo que todos los políticos tengan claro que el Estado de Derecho es sobre todo hacer universal la aplicación de la ley. Luis Carlos, creo que tienes muchísima razón. Lo que tendríamos que trabajar es precisamente en fortalecer el Estado de Derecho, dar certidumbre a las inversiones, dar certidumbre a los inversores y que se puedan generar más empleos, no solamente tratar de erradicar la pobreza desde esta óptica corporativa y siguiendo con los programas asistencialistas. Luis Carlos, no sabes cómo te agradezco. Encantado, Alejandro. Que hayas venido al programa. Muchas gracias. Encantado, Alex.
Regresamos del corte, estamos ahora con Juan Ricardo Pérez Escamilla, uno de los que generó este portal que está, dando mucho de qué hablar. Todo el mundo habla de Oráculos. Juan Ricardo, bueno, primero, pues muchas gracias por estar aquí y también, pues muchas felicidades. La verdad es que sí ha sido un referente, todo el mundo habla de Oráculos, todo el mundo cita en sus artículos, en sus columnas. Platícanos un poquito qué es Oráculos. Además del Pole de Pols, que pues, es la carrera de caballos, todo el mundo voltea a ver, es lo que en una elección, pues todo el mundo está interesado. Pero platícanos un poquito qué es Oráculos, cómo se te ocurrió. Sí. A ver, pues les digo, antes que nada, gracias por la introducción. Retomando un poco lo que dices, era lo que buscábamos en un principio, ahorita me remonto a cómo nace. Lo que buscábamos en un principio era que la gente hablara de Oráculos, y no solamente la gente, los líderes de opinión, que se informaran ahí. ¿Por qué? Porque vimos que existía un vacío de información en cuanto a elecciones se trataba. ¿A qué me refiero con esto? A que cualquier persona que quisiera saber de elecciones que están tan de moda ahorita, no era nada fácil enterarte de qué está sucediendo en las elecciones. Te metes al portal del Reforma o del Universal o del Excelsior o de cualquier medio que tú le quieras poner. ¿Y qué sucedía? Encontrabas noticias de todos lados, de todos lados, de todos los colores, de todos los sabores, que si asesinaron a no sé quién, que si la corrupción, que si esto, que si lo otro. Nosotros dijimos, nosotros nos vamos a enfocar en las elecciones. La idea nace con Leo Zuckerman, Jorge Buendía, Javier Márquez y conmigo. Y nos damos cuenta de que no existía esto. Entonces nosotros queríamos hacer el one-stop shop de las elecciones. Es decir, cuando entraras al portal, que ahí tuvieras absolutamente todo. Encuestas, notas, entrevistas, modelos de predicción, temas de apuestas. Nace esto porque, fue un proyecto que nos tardó alrededor de 8 meses. Lo planeamos todo 2017, lanzamos en enero del 2018. Y ha sido un éxito en el sentido en el que hemos logrado que los líderes de opinión y la gente se informe a través de esto. Entonces, ¿qué era lo que buscábamos en su esencia? Suena muy romántico, porque la gente estuviera informada de las elecciones, que entrara a un portal y ahí pudiera consultar, y que todo lo que consultaba tuviera énfasis en que fueran cosas verdaderas. Es decir, nada de fake news. Nosotros hacemos una curación de notas, todo en tiempo real. Entonces, todo lo que va saliendo, nosotros ahí te lo vamos poniendo. Y solamente lo más importante. ¿Por qué? Porque si yo agarro y los inundo con cientos de notas, pues no van a leer nada. Nosotros les damos alrededor de un máximo 40 notas al día, contando radio, televisión, impresos y portales. Esto lo hacemos con la base de datos de noticias, que es de eficiencia informativa más grande del país. Después el tema de las encuestas está a cargo de Jorge Buendía y de Javier Márquez. ¿Qué hemos visto o qué hemos aprendido desde que lanzamos el portal? Bueno, aprendimos que sí había un interés en el mercado para entender las elecciones, y se ha ido posicionando de manera, pues siento, muy positiva. El otro te va a platicar una anécdota que me parece muy curiosa y muy simpática y muy ilustrativa de qué es lo que está sucediendo. El otro día me llega un correo al de Oráculos y me escribe un profesor del TEC de Monterrey: vente, te quisiera invitar a mi clase para que les expliques a mis alumnos que les encanta lo que es Oráculos, de sexto semestre. Dije, perfecto, con mucho gusto te acompaño. Entonces yo llego al TEC de Monterrey, me bajo del coche. De repente, antes de entrar al salón, digo, no, estos son demasiado jóvenes, son chavitos estos, no puede ser. Eran de sexto semestre, pero de prepa, no eran de la universidad. Entonces, sí, súper bien. Entonces, pues, me llamó mucho la atención que hubiera jóvenes de 17, 18, 19 años interesados en Oráculos. Claro, y bueno, que ya nos estamos volviendo consumidores más sofisticados de encuestas, ¿no? Realmente hemos podido aprender a leer encuestas, a leer las metodologías, a saber qué encuestas son más serias que otras, ¿no? Viendo la metodología. Juan Ricardo, si nos pudieras explicar cuál es la metodología que utilizas para agregar precisamente este cúmulo de encuestas y poder sacar estos rangos, o sea, que un poco que sea tu intervención un poco didáctica y que le digas al público cómo poder leer
estas encuestas? ¿Qué quiere decir que se encuentran en estos rangos? ¿Qué tipo de metodología están utilizando? ¿Qué criterios usan para escoger las encuestas? Porque eso también es importante, ¿no? Al parecer parece que son muy democráticos y agarran el mayor número de encuestas, pero que nos pudieras platicar cuál es el criterio para escoger estos estudios demoscópicos. Empiezo por el criterio, que es una pregunta sumamente importante. ¿Por qué? Porque las encuestas muchas veces se usan como métodos de propaganda. Y hay que decir las cosas como son. Entonces, habiendo dicho eso, nosotros tomamos en cuenta y valoramos todas aquellas encuestas que registren su metodología en el INE. ¿Por qué? Porque si registran su metodología en el INE, quiere decir que mínimo están cumpliendo con los requisitos que el INE marca. Una vez que nosotros seleccionamos estas, en el 2018 se han publicado 19 encuestas de todas las empresas, ahí pueden consultar cada uno de ellos. Este es un método que no nada más es un promedio, hay estadística detrás de esto, hay un método bayesiano que... Sí, claro, no nada más es un promedio, eso es importante. No es que agarremos y digamos, a ver, López Obrador en una tuvo 30 y en la otra tuvo 15, entonces el promedio acaba siendo 20. No, ese no es el caso, ¿no? Entonces lo que hacemos es, pues eso es un método estadístico bayesiano en el cual tomamos en cuenta todos estos, los metemos en una especie pues, de licuadora, algoritmo y las procesamos. ¿Qué datos tenemos hoy por hoy? Tomando en cuenta todas las encuestas que han salido, y nosotros hemos registrado 67 encuestas hasta el momento. López Obrador está en un rango. Por rangos me refiero su mínimo y su máximo. Su mínimo es de 37 puntos, su máximo es de 44. Nosotros lo tenemos con 40 puntos, Oráculos. Anaya está en un mínimo de 24, en un máximo de 30, y Oráculos lo tiene en 27. Mide está en un mínimo de 25, en un mínimo de 20, máximo de 25. Y un promedio de 22. Y Zavala está entre 5 y 8 puntos. Y Oráculos la tiene en 6 puntos. Entonces, aquí tenemos ¿qué? Pues aquí tenemos todas las encuestas. Y muchas veces cosas que me dicen, no, es que no sé si creerle a encuesta A, encuesta B, encuesta C. Cuando tú ya traes tantas encuestas, pierden valor. Las encuestas están cuchareadas, unas que tienen a un candidato muy arriba, otros que tienen muy abajo. Aquí lo que haces es metes todo y al ponderar todo esto se genera un equilibrio. Y este equilibrio que te da, pues pensamos que este equilibrio de entrada te va a dar una foto de lo que está sucediendo de manera imparcial, completamente. Otra cosa que es importante en Oráculos es decidimos no recibir ni un peso ni de partidos políticos ni de aspirantes a ningún cargo. ¿Por qué hicimos esto? Pues porque creemos que puede existir algún conflicto de intereses si ves un spot o algún algún elemento de propaganda de cualquier partido político, de cualquier candidato, ¿no? Oye, Juan Ricardo, y algo que me llamó la atención cuando visité el portal de Oráculos, este portal que pretende o es la parada única para quien quiere enterarse sobre los comicios actuales, los comicios del 2018, que pones la gráfica, la serie de tiempos de predictive.org, ¿no? Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, me llamó la atención que ponen... Es un portal de apuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el candidato José Antonio Meade está en segundo lugar, ¿no? Los estadounidenses tienen este dicho que dice, pone el dinero donde está tu boca, ¿no? Sí. Y resulta que este resultado, que es de las apuestas, ¿no? De la gente que está apostando, probablemente se pueda leer como unos momios, ¿no? Una probabilidad al revés. Por ejemplo, me llamó la atención que Pepe Meade está en segundo lugar. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cómo lo contrastarías con tu poll de polls? ¿Qué es esto? A ver, te platico primero, te platico por qué los decidimos. Leo Zuckerman, y lo estoy ventaneando, pero le llama mucho la atención el tema de las encuestas, porque él cree, y es la teoría de que la mejor manera de predecir un evento en un futuro es a través de apuestas. ¿Por qué? Pues por el dicho que tú acabas de decir,
que quiere decir que pues la gente habla y habla, pero pues tiene que estar respaldado, aquí está respaldado por tu dinero, entonces pues tu dinero es lo que te da credibilidad, no lo que tú dices. Tratamos de hacer algo similar para México, pero la Secretaría de Gobernación no otorga esos permisos, los de juegos y sorteos, solamente otorga para juegos y sorteos, pero no para temas políticos. En Estados Unidos tampoco se lleva a cabo. Esta empresa está basada en Nueva Zelanda. El flujo todavía no hay mucho flujo de dinero dentro del mercado, claro, pero sí te llama la atención que, pues, a ver, el que está puntero en las encuestas es López Obrador y también es el que menos te pagan por la cantidad de dinero que tienes, ¿no? Y ahí entonces empiezas a ver todos los elementos que hay. Tenemos no solamente las encuestas, tenemos lo de las apuestas, tenemos el modelo ARMA, pronto vamos a subir un tema de Twitter que va a ser interesante. ¿Para qué? Pues para que la gente pueda tomar en cuenta todos los factores que involucran la política, porque tú si solamente consultas una encuesta, pues te vas a quedar con esa idea, pero pues hay muchísimos otros factores que te van a ayudar a determinar de qué manera tú vas a votar. Juan Ricardo, muchísimas gracias. La verdad es que es fascinante todo lo que presentas aquí en el portal Oráculos. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. Me gustaría que nos acompañaras en el futuro, en un programa futuro, en el futuro cercano, para que nos puedas también platicar sobre esta herramienta ARMA que ves sobre cobertura electoral, y también ahí hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, si hay una correlación entre pues mayor cobertura a un mejor desempeño en las encuestas. No sé, que nos vengas a platicar sobre ARMA, pero muchas gracias por estar el día de hoy y te esperamos pronto. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Prometo regresar y como no lo digo, no como político. Aquí estoy el día que tú me invites, porque siempre dicen Put your money where your mouth is. Exactamente. Aquí voy a estar el día que me vuelvas a invitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ricardo. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Gracias.